En esta mañana el Señor tiene para nosotros un manjar. Así que yo les invito, el regalo de parte mía, lo que el Señor tiene para la iglesia en esta mañana, y les pido a la iglesia que abran su corazón, que abran su mente de una manera especial, para que lo que el Señor tiene para usted no se lo eche al vecino del lado, es para usted, cójalo para usted, disfrútelo, compártalo con el vecino, reconociendo que usted primero entendió que el mensaje era para usted y para mí en esta mañana. Les invito a ver en sus Biblias en el Evangelio de Mateo 7, 24 al 27. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 7, 24 al 27. Los que tengan sus Biblias y quieran ponerse de pie conmigo, les invito a ponerse de pie en esta mañana. Los que tengan a alguien al ladito con Biblia, mire, hagan como en la escuela, como usted hace en la escuela, que me da para el lado. Haga lo mismo, que mire para el ladito y le da la Biblia del lado. La palabra del Señor dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Señor, esta es tu palabra. Permite que esta palabra, Dios, construya nuestros corazones. Permite que esta palabra, Señor, construya nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor, en esta mañana, en el nombre poderoso de tu amado. Amén, amén y amén. Gracias a todos por sentarse. La firmeza de creyente, de lo que hemos estado hablando, no depende de la intensidad de las circunstancias, sino de la obediencia constante en la palabra de Dios. Déjenme explicar esto un momento. Nuestra fe, nuestra firmeza en Cristo, no depende de qué pueda hacer Cristo por usted. No depende de las circunstancias que usted tiene, de lo que está pasando alrededor suyo. No depende de la guerra, no depende de la economía, no depende de la enfermedad, no depende de nada alrededor suyo, que no sea únicamente obedecer, disfrutar y gozarse la presencia de Dios en su vida. Lo voy a repetir porque te quedaron todos calladitos. Y si yo hubiera estado sentado, entonces usted diría amén con todo mi corazón. Lo que dije ahora mismo fue algo poderoso. La firmeza que tenemos nosotros los creyentes no depende de mi enfermedad, no depende de lo que puedo esperar en Cristo, no depende de la economía, no depende de la guerra, no depende de las circunstancias sociales, no depende de nada en mi vida, que no sea únicamente obedecer, disfrutarme y gozarme la presencia de Dios en mi vida. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. En este relato, Mateo, nos encontramos con un Jesús que al concluir el sermón del monte nos invita a reafirmarnos en nuestra identidad como verdaderos creyentes. En este relato en particular, donde el Señor, yo le he dicho antes que si usted lee el sermón del monte en el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 5, con eso nada más, iglesia, usted puede arrancar las páginas de eso y ponérselas en el bolsillo para el resto de su vida, atesorarlas en su vida, y usted va a ser un buen cristiano. Con esas páginas nada más, esos capítulos nada más. El capítulo 5 al 7. Porque explica todo lo necesario para caminar de acuerdo a la mirada y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dando testimonio de nuestra fe, edificando nuestras vidas sobre sus enseñanzas. Como dice el salmista, si Dios no edifica la casa, en vano trabaja el que la edifica. ¿Qué significa eso? Usted puede hacer todo lo que usted quiera en su vida y puede pretender que todo lo que ha hecho en su vida, Dios le ha puesto todo en las manos para que usted lo haga en su vida. Pero si Dios no fue el que hizo eso en su vida,
si usted está entendiendo que lo está haciendo por su propia voluntad, y usted entiende que en su propia voluntad, en su propia gestión, en lo que usted está haciendo en su vida, usted entiende que Dios está ahí porque está siendo supuestamente bendecido lo que está haciendo. Y vamos a definir esto. Bendecido porque tengo casa, porque tengo carro, porque tengo salud, por todo lo que usted quiera ponerle ahí. Si usted entiende que esos elementos en su vida es la bendición de Dios, pues la palabra nos está enseñando que no es así. La palabra nos está enseñando que en medio de su tristeza, que en medio de su falta de economía, que en medio de su enfermedad, que en medio de sus problemas, que en medio de las circunstancias que le rodean en su vida, Dios está presente, Dios está con usted, Dios le carga, Dios está consigo. Lo que pasa es que necesitamos tener conciencia de que tenemos un Dios con nosotros a nuestro lado. Todos sabemos que la vida puede cambiar en un instante. Y eso lo sabemos todos, ¿verdad? Porque hoy estamos de una manera y mañana de repente inclusive nos sorprende la partida. Porque así somos los seres humanos, es parte de nuestra identidad como seres humanos. Estamos aquí hoy, pero mañana no sabemos dónde vamos a estar. Y la palabra dice, descendió lluvia y vinieron vientos. Los ríos se crecieron y golpearon contra aquella casa, dice la palabra. Cuando nosotros alineamos lo que significa esto, hay un hombre que construyó una casa, y cuando digo hombre digo mujer, que construyó una casa, y en medio de ese construir su casa, entendía, miren, que todo va a estar perfecto. Y de repente llegó viento, llegó agua, y azotaron la casa. Y la casa no cayó, dice la palabra, porque estaba fundada sobre la roca. Ante esa gran verdad, Jesús hace una pregunta implícita en esta mañana. ¿Sobre qué estás edificando tu casa? Y la voy a hacer más específica todavía. ¿Sobre qué estás edificando tu vida? ¿En qué has construido tu vida? Es tu casa. La casa del Espíritu Santo. ¿En qué has puesto tu vida? ¿En dónde la has puesto en esta mañana? Si nos ponemos ahora a reflexionar, ¿dónde está mi casa construida? Jesús nos pregunta si vendrán situaciones. Jesús no pregunta ni da por sentado que vendrán situaciones. Jesús simplemente nos pregunta hoy, ¿dónde estás edificando tu casa? Porque quizás estás bien, quizás tienes salud, quizás tienes economía, quizás tienes todo en tu vida. Y la casa no significa que esté construida sobre la roca. Quizás simplemente es que todavía no ha pasado una inundación, todavía no han venido vientos y todavía la casa no se ha puesto a prueba. Lo que estás edificando en esta mañana se mantendrá en pie, se mantendrá firme cuando todo sea sacudido. Cuando venga la enfermedad, cuando venga la economía, cuando vengan las situaciones, cuando nos quiten el agua, eso viene ya mismo, que no soy de agua todavía, prepárese. Cuando nos quiten el agua, la casa se va a mantener firme. Mi Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios va a poder vivir conforme a su voluntad en mi vida, en mi casa, la que estoy construyendo. Me mantendré firme en mi vida. Escuche esto, aunque me cueste. Cuando leemos con detenimiento el Sermón del Monte, nos percatamos que Jesús se ha mantenido dándonos las instrucciones, como digo ahorita, de cómo vive un cristiano. Un cristiano ama a sus enemigos. Esa es la casa, esos son los cimientos de la casa. Un cristiano busca la paz en todo tiempo. Un cristiano busca primero el reino de Dios y su justicia. Un cristiano perdona. Eso es bien complicado. Yo pienso que la mayoría de nosotros se nos copa una columna de la casa en esa parte. Un cristiano perdona. Un cristiano ora.
sin cesar día y noche. Se mantiene en comunión, en comunicación con el Padre. Un cristiano vive con integridad. Un cristiano entiende que es un simple religioso. Y eso nos define, nos separa, ¿verdad?, los unos de los otros. Y en medio de ese proceso y en medio de la palabra fuerte que está trayendo el Señor hoy, que nos estremece en esta mañana, porque nos pone a pensar, por lo menos a mí, ¿dónde estoy parado, Señor? ¿Qué estoy entendiendo, mi Dios? ¿Dónde estoy parado yo como pastor de la primera iglesia bautista de San Lorenzo? ¿Dónde estoy yo parado? ¿Dónde están mis cimientos en mi casa en este momento? Donde en medio del testimonio que doy, ¿seré un simple religioso? ¿O seré lo que tú estás buscando en mi vida? Entenderé que tú eres el camino, la verdad y la vida, que tú eres la roca, que yo puedo fortalecer mi camino, caminar por ese camino estrecho, tomando decisiones de acuerdo a tu voluntad, aunque esas decisiones me cuesten. No basta admirar las enseñanzas de Jesús. No basta con caminar a su lado. Hay que vivir en Jesús. Necesitamos vivir en Jesús. Necesitamos caminar en Él y la experiencia de Él. Y yo sé que ustedes llevan 5 años escuchando esto. Y pasarán más de 1000 años, muchos más. Y continuaré diciendo esto. Porque es vital para nuestra vida. La firmeza comienza escuchando la voz correcta. La palabra dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, le compararé a una mujer prudente que edificó su casa sobre la roca. En esta narrativa tenemos 2 hombres, el prudente y el insensato. Los 2 reciben la misma enseñanza. Eso lo podemos comparar como en nuestro hogar, ¿verdad? Yo tengo 4 hijos. Y mis 4 hijos son totalmente diferentes. Yo sé que todos podemos decir lo mismo. Los que tienen más de un hijo pueden decir que mis hijos son diferentes, ninguno es igual. En mi casa somos 3 y los 3 somos diferentes. Empezando porque yo soy el único varón de mi casa. Los 3 somos distintos. Pensamos diferente, actuamos diferente, reaccionamos diferente. Y en ese proceso el Señor nos pone aquí una mirada igual. Hay 2 personas con los mismos criterios, 2 personas con la misma oportunidad de tomar una decisión, y los 2 toman decisiones diferentes. La diferencia que estamos llevando y que estamos trayendo no está en la información, está en la respuesta de esas personas. Todos respondemos diferente, hasta en situaciones distintas. La firmeza comienza cuando reconocemos la autoridad absoluta de Cristo en nuestra vida. Usted no puede decir que es firme en el Evangelio, que es firme en los criterios de la palabra, que es firme a la voluntad de Dios, si usted no ha sometido su humanidad a Cristo. Someter nuestra humanidad a Cristo es primordial para entender que nosotros somos firmes en la palabra. Demostramos firmeza obedeciendo en todo tiempo. Y como dice la misma palabra, el que oye y hace es el que obedece. El que oye y no hace es el insensato. Y de repente aquí nosotros podemos quizás recoger los que vinieron el jueves pasado, recoger la experiencia de Pedro, y la voy a traer superficialmente. El jueves pasado tocamos la experiencia de Pedro desde que era Simón hasta que le cambiaron, Jesús le cambia el nombre a Pedro. Y cuando vemos la experiencia de Pedro y lo que nos está trayendo la palabra, el que oye y hace, nosotros podemos reconocer y podemos contextualizar desde la mirada del jueves pasado, los que vinieron aquí van a saber de lo que estoy hablando ahora. Vemos un Pedro que en medio de su trabajo, un trabajo difícil, un trabajo que en ese tiempo era el menos remunerado, un trabajo que en ese tiempo nadie lo miraba, Pedro es escogido por Dios y cogió un hombre, miren, complicado. Y usted se va a preguntar, ¿por qué Jesús hizo eso? ¿Por qué Jesús cogió ese hombre tan complicado? Un hombre que lo que sabe es pescar, un hombre
que tiene un carácter difícil, que es impulsivo. Jesús coge a Pedro y lo trae para caminar con él. Y Pedro de repente camina y en medio de su proceso un día van a arrestar a Jesús. Usted sabe la historia, porque yo varias veces. Y Pedro se funda una espada y pone su vida delante de Jesús y le tira a matar a un hombre. Sí, le tira a matar a un hombre, no piense que le tiró la oreja. No le damos la palabra tan inocente, ¿verdad? Lo más seguro Pedro tenía la misma condición de vista que yo, que no veo bien. Le tiró a la cabeza, pero le dio la oreja. Falló. Pero el punto no es si le dio la cabeza o la oreja. El punto es que Pedro se paró de frente a la muerte. Pero decidió poner su vida delante de la de Dios, delante de la de Jesús. Y es un momento crucial para entender lo que estamos hablando ahora. Pedro tenía ese entendimiento de con quién caminaba. Pedro sabía quién lo había escogido. Pedro sabía en su vida, en su experiencia, en esos 3 años, quién era el que estaba con él. O mejor dicho, con quién él caminaba. Pedro conocía los milagros, los portentos y lo que Jesús traía. Inclusive en un momento dado discutimos en el estudio que Jesús preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro contestó, espontáneo, sin pensarlo: tú eres el Hijo de Dios viviente. Y cuando nosotros vemos un hombre que logra hacer eso en su vida, debemos interpretar que en su vida él estaba consciente y seguro. El mismo Jesús le dijo: eso no viene de ti, eso vino del cielo, eso vino de parte de Dios. Eso que tú acabas de decir es imposible que tú lo dijeras. Y cuando nosotros entendemos eso y vemos cómo lo está diciendo, entendemos que Jesús estaba claro de que ese hombre, en medio de sus defectos, entendía lo que tenía que hacer para el reino de Dios. Él entendía, estaba claro que el reino de Dios se defiende con la vida. La integridad, la honestidad, las actitudes se defienden con la vida. Y ese hombre delante de Jesús, Jesús lo miraba con propósito, con voluntad, y le dijo un día: pero cuidado, Simón, cuidado, que el enemigo, la palabra dice, Satanás, te está zarananeando y te está reclamando. Cuidado con eso. Yo te aseguro que yo voy a mantener, mira lo que hace Jesús, me voy a mantener orando por ti todos los días, para que te mantengas firme, para que no falles, para que no claudiques, para que en medio de ese proceso tú no falles. Porque Jesús se dio cuenta de algo, que en medio del proceso de Pedro, de Simón, en ese momento, él entendía que él podía, ¿cómo? Por su propia fuerza, él podía solo. Y Jesús se dio cuenta de eso, porque estaba seguro, estaba bien seguro de su poder, seguro de que él podía, de que estaba claro lo que estaba pasando. Y Jesús sabía lo que venía después. Y le dijo: cuidado, que te vas a resbalar. Y yo voy a mantenerme orando por ti. Pero adivinen qué pasó. Cuando arrestaron a Jesús, Pedro se resbaló. Y en medio de la seguridad que tenía, en medio de todo lo que había pasado, en medio de que había puesto su vida delante de la de Jesús, lo negó 3 veces. Resbaló. Fue tentado a salir corriendo. Fue tentado a no mantenerse firme, porque el miedo lo dominó. En ese momento el miedo lo acaparó, porque sabía que de la misma manera que arrestaron a Jesús, lo iban a arrestar a él y le iban a quitar la vida también. El miedo fue más grande que, imagínense, en el momento en que puso la vida delante de Jesús, el miedo en ese momento fue más grande que la seguridad que tenía cuando fueron a arrestarlo. Pedro se va, Jesús lo crucifica, Jesús resucita, y Pedro está, como explicamos en el estudio, pescando. Pedro había tomado una decisión en su vida. Dijo: miren, yo fallé, mi seguridad se rompió. Lo mismo que Jesús le había dicho. Mi seguridad se rompió. Ahora soy ese que en este momento me siento herido porque lastimé a Jesús, porque herí a Jesús, porque le fallé a Jesús. Le fallé al Hijo del Dios viviente. Y estaba humillado, pescando otra vez. Y Jesús le hace unas preguntas hermosas, ¿verdad? ¿Me ama? Apacienta a mi oveja. Y esa respuesta, eso que hace Jesús en ese momento, es una respuesta maravillosa para nuestras vidas hoy. Una respuesta que Jesús hace a tu vida hoy y a la mía, donde no importa lo que haya pasado en tu vida. No importa si en algún momento de nuestras vidas dejamos de escuchar. No importa si en algún momento de nuestras vidas dejamos de oír esa palabra de Dios, dejamos de ser obedientes a Dios. El Señor nos está diciendo que hoy Él tiene voluntad para nuestras vidas. La palabra está diciendo que hoy
Si te sientes inseguro en tu vida, Él tiene voluntad para tu vida. La palabra me está diciendo que hoy, si tú quieres caminar con Cristo y entender que caminar con Cristo no es simplemente venir a la iglesia, Él tiene voluntad para tu vida. La palabra está diciéndonos hoy, oye, me ama, apacienta mis ovejas, camina, haz la obra en la iglesia, camina en la iglesia, construye la iglesia, edifica la iglesia, me ama, apacienta a los que llegan nuevos, dale vida, estructura, para que puedan entender el camino de la verdad y la vida, para que puedan entender el reino de Dios para sus vidas. La palabra hoy nos está preguntando, porque Jesús está vivo y está con nosotros aquí, y me sigue preguntando, ¿es que tú me amas? ¿Realmente me amas? Y yo sigo contestando, Señor, que tú sabes que te quiero. Y el Señor sigue preguntándome, apacienta mis ovejas, da testimonio de mí. Entonces hay veces que nosotros interpretamos eso para el pastor nada más. El pastor es el que tiene que mantenerse ahí. El pastor es el que tiene que reflexionar en eso. Una iglesia que no entiende que está llamada a apacentar las ovejas es una iglesia que no camina. Nuestra iglesia ha demostrado que se levanta cada día a apacentar. Cuando yo estoy afuera en el ministerio, cuando estamos en la actividad, una actividad como la que hicimos el sábado pasado, cuando estamos haciendo esas cosas, yo digo, wow, la verdad es que la iglesia entiende con claridad. La verdad es que la iglesia comprende con el amor que hacen. Ustedes, mira, los que no han venido a Campana de Esperanza, vengan, compartan con nosotros, eso está abierto para todo el mundo. La verdad es que la iglesia comprende lo que es el amor, lo que es el servir, lo que es dar, lo que es apacentar a los que llegan. La verdad es que la iglesia comprende lo que es eso para la vida. Y es que a eso es que somos llamados. Cuando nosotros escuchamos la palabra y nos pone dos personas que están construyendo una casa, y que hay dos personas que en medio de construir su casa, hay unos que oyen las instrucciones de cómo construir la casa, y hay otros que no quieren oír, nos damos cuenta que nosotros nos mantenemos firmes, escuchando la palabra de Dios, escuchando con claridad lo que tiene para nuestras vidas, oyendo en nuestros corazones lo que Dios clama a nuestros corazones, diciéndonos, me ama, camina sin miedo, porque yo estoy contigo. Me ama, pues deja atrás aquello que pasó y enfrenta tu vida en mí. Porque si enfrentamos la vida en Cristo, enfrentaremos una vida nueva, una vida que se construye en la voluntad gloriosa de Dios. Las enseñanzas de Jesús no nos están preparando para vivir un estilo de vida. Jesús continúa enseñándonos hoy. Y esa enseñanza, desde la mirada del día de hoy, debemos entender que un cristiano da testimonio de transformación, convirtiendo la enseñanza en una obediencia, en una convicción. Si usted piensa o ha escuchado antes que ser cristiano es un estilo de vida, esta es una opinión mía, y me perdonan que ponga una opinión mía aquí hoy. Un estilo de vida es una marca de camisa. Un estilo de vida es el color del pelo que quieres tener hoy. Un estilo de vida es el tipo de falda o pantalón que te quieras poner hoy, los zapatos que te pusiste. Eso es un estilo de vida. Un estilo de vida es comer bien para estar flaquito y lucir bonito delante de todo el mundo. Eso es un estilo de vida. Pero cuando tenemos convicción de vida, es para toda la vida. Cuando tenemos convicción de vida, mañana no vamos a quedar cambiando el color del pelo. Cuando tenemos convicción de vida, mañana no nos vamos a cansar de los zapatos que tenemos hoy. Porque estamos convencidos de que caminar en Cristo es para toda la vida. Es más, caminar en Cristo es eternidad. Eternidad para nuestras vidas. Sin embargo, debemos estar claros que la obediencia no produce salvación. Pastor, pero ¿qué usted está diciendo? Pero se complicó el mensaje. La obediencia es una evidencia de una fe genuina. Amar a nuestro prójimo como nosotros mismos no produce salvación. Si usted piensa que amar a su prójimo, como dice la palabra, como usted mismo, le va a producir la salvación, pues no, eso no le produce la salvación. Y yo sé que en este momento está pensando, pero ¿qué está diciendo el pastor? Amar a nuestro prójimo como nosotros mismos es evidencia de que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza.
Amar a nuestro prójimo es el resultado de algo, de que usted ama a Dios. Pero si usted se dedica su vida a sacar dinero del bolsillo y ayudar a los que están afuera, si dedica su vida a no ir a la iglesia porque no hace falta, usted ayuda a los demás, usted comparte con todo, porque la palabra dice que si usted ama a su prójimo como usted mismo, no tiene ningún problema, usted va a ser salvo. Pues no, se equivocó. Porque amar a nuestro prójimo es sufrir con nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo es disfrutando la vida de nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo es perdonar. Amar a nuestro prójimo es ser piadoso. Amar a nuestro prójimo es ser humildes con nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo es permitirnos darle la comida primero al prójimo. Amar a nuestro prójimo es lavarle los pies. Amar a nuestro prójimo es imitar a Jesucristo. Y eso no lo podemos hacer en nuestra humanidad. Eso es imposible. Ningún ser humano sobre la tierra tiene cualidades de reino si no las tiene en Cristo. Necesita vivir en Cristo para tener cualidades de reino de Dios. De lo contrario, simplemente está haciendo ruido. Metal que resuena y timba lo que retiñe. Y cuando nosotros nos alineamos a la palabra y entendemos lo que significa la palabra y lo que significa caminar convencidos, firmes en la fe en Cristo, qué hermoso es, qué poderoso es. Una iglesia que puede estar llena de oyentes no significa que tiene la salvación asegurada. Una iglesia que vibra, una iglesia que trabaja, una iglesia que sale a la calle, una iglesia que se mueve, una iglesia que quiere ayudar, que quiere solucionar problemas. Es una iglesia que vibra. Y de repente vemos la palabra que dice, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Iglesia, las tormentas llegan, las situaciones llegan, los problemas van a llegar. Y la palabra dice que no vamos a salvarnos de eso. Si usted está vivo, las situaciones van a llegar a su vida. Y por más que lleguemos aquí a orar para que no lleguen, van a llegar porque son parte de la vida. La enfermedad es parte de la vida. ¿Cómo usted contrarresta la enfermedad? No es llegando a la iglesia a pedirle a Dios que no se enferme. Usted contrarresta la enfermedad no comiendo sal, no comiendo azúcar, cuidando su dieta, haciendo ejercicio, moviéndose. Cuidamos nuestra salud, cuidamos nuestros pensamientos, cuidamos nuestra salud emocional. Pues mire, claro que extendemos un poco la vida y la vivimos con más alegría porque vivimos la vida con menos situaciones. Jesús nunca promete una vida sin situaciones. El Evangelio, cuando lo leemos, no las elimina, porque si no, Cristo no hubiera dado a crucificar. El Evangelio prepara al creyente para permanecer en ella. ¿Cómo va a ser, pastor? ¿Qué usted está diciendo? El Evangelio nos da la herramienta para que en medio de las situaciones nos mantengamos firmes. El Evangelio nos da la herramienta para que en medio de la enfermedad nos mantengamos gozosos, disfrutando de la presencia de Cristo. El Evangelio nos da la herramienta para que en medio de nuestra economía nos mantengamos seguros de que nosotros vivimos y nos sentamos a la mesa con Cristo. El Evangelio nos da la herramienta para reconocer la presencia de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo en las situaciones que podamos tener. No nos dice que vamos a dejar de ser perseguidos, ni que vamos a dejar de tener crisis familiares, vamos a tenerlas. Ni que vamos a tener pérdidas económicas, vamos a tener pérdidas económicas. Vamos a tener dudas. Vamos a tener sufrimiento. Porque eso se llama vida. Pero qué bueno es vivir la vida firme en Cristo. Esa es la enseñanza de los evangelios para nuestra vida. Qué bueno es vivir la vida pensando que mañana no importa lo que venga, porque yo vivo en Cristo. Pensando que mañana, si estoy feliz o estoy triste, no importa, porque yo me voy a gozar la presencia del Señor. Pensando que mañana, no importa dónde yo esté, porque yo sé a quién yo me debo y para dónde voy. Entonces, cuando caminamos de esa manera, debemos entender que la pregunta nunca será: ¿vendrán problemas a mi vida?
Un cristiano no tiene que preguntarse eso. Vendrán problemas. Este año va a ser un año, llega el fin de año, el año nuevo. Y hacemos 1000 preguntas y nos preguntamos cómo va a ser este año ahora. La pregunta sería, ¿permaneceremos firmes este nuevo año? ¿Permaneceremos firmes ante las circunstancias que vengan? Eso termina el sermón del monte con dos personas que deben tomar decisiones bajo el mismo fundamento. Mantenerse firme en la enseñanza de Jesús o mantenerse firme en nuestras propias conclusiones de cómo sería mi vida. No hay un tercer grupo, no hay una tercera opción. No tenemos otra manera de mirar las cosas. O estamos según la enseñanza del Señor, o caminamos bajo nuestro propio criterio. La realidad es que todos estamos edificando una casa, una vida. La única pregunta sería, ¿sobre qué fundamento estamos edificando nuestra casa? ¿Sobre qué fundamento yo edifico mi casa? Cristo nos invita a escuchar sus palabras, porque es el camino, la verdad y la vida. Jesús se presenta como autoridad definitiva. La firmeza consiste en someter toda la vida al señorío de Cristo. Solo quien ha sido transformado por el Evangelio puede mantenerse firme en una obediencia que resiste las tormentas. Cuando nosotros miramos la palabra, para concluir, ¿verdad? Y reconocemos que el Señor nos está invitando hoy, en medio del tema de mantenernos firmes, en medio de esa presencia gloriosa de Dios para nuestras vidas, en medio de reconocer en nuestras vidas que van a haber circunstancias, y que en medio de construir nuestra casa para el Espíritu Santo, en medio de construir esa casa que está fortalecida en la presencia de Dios, necesitamos también reflexionar en nuestras vidas, en nuestro camino, y entender quizás como entendió Pedro al final de su camino. Entendió, oye, es que mi fundamento es la roca, mi fundamento es Cristo. Y cuando yo pongo mi vida en la roca, en Cristo Jesús, me doy cuenta de que, claro que van a haber circunstancias. Miren, y quizás usted en medio de la circunstancia se quede sin dormir hasta madrugada. Te aseguro que va a pasar eso. Van a haber situaciones que usted no va a dormir, porque hay situaciones en nuestra vida que nos quitan el sueño. Y de repente en medio de esas situaciones, como usted se despierta espiritualmente, reflexionando, sacude ese pensamiento que no le permite entender que su vida está fundada en la roca, cimentada en la roca. Cuando usted entiende eso en su vida, sacude los problemas, sacude lo que está pasando alrededor. Cuando usted entiende en su vida eso, mira, no hay enfermedad en su vida que le quite el gozo de estar en Cristo. No hay enfermedad en su vida que le quite la experiencia de caminar con Cristo. No hay situación económica en su vida que le quite la experiencia de caminar con Cristo. No hay situación familiar que le quite la experiencia de caminar con Cristo. Porque caminar con Cristo nos capacita, nos faculta, nos da la herramienta para entender que podemos enfrentarlo todo. Porque Cristo lo enfrentó todo, incluyendo la muerte, y salió victorioso. Y cuando nosotros entendemos así y caminamos a ese paso, a ese ritmo, al ritmo de la palabra, y caminamos en ese entendimiento, ya dejamos a un lado todo lo externo que pueda pasar para reconocer que en esa experiencia de Cristo, en esa convicción en Cristo, caminamos fortalecidos, caminamos, miren, llevando testimonio, porque no hay testimonio más lindo que el que está sufriendo. Cuando tenemos una persona que está pasando por una necesidad y da testimonio a aquellos que están pasando por lo mismo, ¿qué valor tiene? ¿Qué mucho peso tiene? Que tú puedas decirme a mí, oye, mantente firme, pero porque yo estoy pasando por lo mismo, mantente firme, que yo me he mantenido aquí, miren, el Señor, y me lo gozo la presencia de Él en medio del problema. Y eso da fuerza a ustedes, por eso es que es importante llegar a la iglesia y fortalecer a los que llegan, para que los que llegan sientan la misma firmeza y puedan caminar en esa misma expresión de fe. Mientras la iglesia ahora, en medio de este proceso de caminar en nuestra experiencia de vida, en medio de este proceso de entender que estamos firmes, que nos mantenemos firmes ante su presencia, mientras la iglesia ahora a todo aquel que necesita, Señor, pero es que yo necesito que me dé fuerza para mantenerme firme, dame claridad a mi mente. Tengo esta situación, tengo este problema. Mire, si usted me dice que no tiene problema, tenemos un problema. Tenemos situaciones
Y de repente entender que podemos, miren, orar los unos por los otros, levantando las manos los unos a los otros, y en medio de esos procesos reconocer que podemos encontrar felicidad, que podemos encontrar vida, que podemos encontrar gozo, que podemos encontrar en medio de mis procesos, miren, encontrar que Dios tiene respuesta y que tiene solución. Eso es glorioso, eso es maravilloso. Entonces, en medio de construir mi casa, que yo sé que van a venir tormentas, que yo sé que van a venir temblores, que yo sé que van a haber situaciones de viento, en medio de construir mi casa, yo quiero construirla, miren, en la roca de Cristo. Y que sea la roca en Cristo la que me permita soportar los vientos, soportar las mareas, soportar los temblores. Que sea la roca en Cristo la que me permita mantenerme erguido, fuerte, con la cabeza levantada todos los días. Porque la palabra nos invita a hacer eso. Debemos caminar con nuestra cabeza erguida, con gozo, con seguridad en nuestra vida. Así que mientras la iglesia ahora, los vuelvo a invitar a que quienes de oración, si quieren pasar al frente conmigo, te invito a pasar conmigo al frente. Es un momento de oración, es un momento, miren, donde nosotros en nuestra humanidad decidimos dejar a un lado nuestra humanidad por un ratito. Miren, eso es difícil, yo sé que es difícil. Dejar a un lado nuestra humanidad un momento para permitirle al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas. En esta mañana nosotros ponemos nuestras dolencias, nuestras dudas, nuestras inquietudes. En esta mañana ponemos todo aquello que no me permita descansar en paz, todo aquello que no me permita mirar con atención la presencia de Dios. La ponemos delante del Señor para, en medio de una oración colectiva como iglesia, agarrándonos unos a los otros. Mire, agárrense de las manos cuando llega al frente. Todo lo que pase al frente, agárrense de las manos. Porque es importante reconocer que hacemos lo que la palabra nos pide. Unirnos como cuerpo de Cristo, como hermanos en Cristo, levantarnos las manos y orar los unos por los otros en momentos difíciles, ¿verdad que sí? En esta mañana todo aquel que... Voy a cambiar la pregunta ahora. En esta mañana todo aquel que esté feliz, que no le falte nada, todo aquel que esté bien de salud, todo aquel que esté, que mira que esté, que no tiene nada que pensar, le invito a pasar al frente. Queremos también que sea parte de esta oración. Queremos que pase al frente con nosotros en esta mañana y sea parte de una oración maravillosa, ¿verdad? La mano del Señor. Si tiene familiares por lo que está pidiendo, pase al frente. Si tiene situaciones económicas difíciles, pase al frente. Atrévase a poner eso en las manos del Señor. La iglesia es ese lugar donde nosotros nos agarramos, donde nos sostenemos, donde oramos, donde nos construimos los unos a los otros en medio de este evangelio que nos produce alegría,